Ya. Entonces, tenemos ahí el problema 1, ¿sí? Como le mencionaba, el problema 2, ¿sí? El problema 3, el problema 4, otro problema económico, ¿sí? Para interpretar, todos tienen la misma idea, ¿sí? Las mismas pautas. Y el problema 5 ya tengo, en este caso, con horizonte infinito, ¿no? Entonces acá tengo ya el horizonte infinito y tengo con un valor de descuento, ¿sí? ¿No? Siempre. Igual el problema 4 también va a salir horizonte infinito, ahí está, con un valor de descuento, ¿no? Recuerden, chicos, que justamente en la economía, ¿sí? En la economía siempre se usa este factor de descuento, ¿no? El factor de descuento, si no se pone, no se pondría económicamente, entonces lo que tendríamos, ¿sí? Lo que se tendría es que cuando tú encuentres tu extremal, ¿sí? Tu encuentres tu extremal, entonces tendrías que ese extremal se va yendo así, ¿no? Imagínate que sea los gastos, ¿no? Que el extremal sea gastos, ¿no? Es decir, tu X asterisco sea él, ¿no? Entonces, si en los gastos se va así, ¿no? Se va prolongadamente. Entonces, ¿qué se hace? En esta función, como tenemos yendo al infinito, el tiempo al infinito, ¿sí? Al infinito, entonces lo que tenemos que hacer a esta funcional, ¿sí? Me dice, hay que multiplicarle por un factor de descuento. ¿Para qué? Para que ese factor de descuento amortigue esa subida, ¿no? Entonces, en vez de dispararse así, esto va a ir así, ¿no? Y va amortiguando, ¿no? ¿Sí? Lo va amortiguando. Entonces ya no se dispara, ¿no? En algún momento va a tender a estabilizarse a un equilibrio, ¿no? Si es que tiene un equilibrio, es la idea, ¿no? La idea de los factores de descuento en la economía es que esa funcional o esa solución de esa funcional no se dispare hasta el infinito, ¿no? Sino que en algún momento se llegue a estabilizar, ¿no? Entonces, es para eso que se usa ese factor de descuento, ¿no? Esa es la interpretación económica de él, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Pero bueno, veamos, chicos, los problemas ahí. Bueno, como hemos tomado ya media hora y ahí acá un poquito, yo voy a partir de mi solucionario. Igual el solucionario se va a subir, chicos, ¿sí? Se va a subir. Bueno, yo tengo los solucionarios, chicos, de todos los ciclos, de todos los años. Mira, ahí está, Mateco 4, 2019, 2018, 2019, 2019-2, 2020, 2021, 2022, 2021. Estamos ahora, ¿no? Mateco 4. Y mi solucionario ahí, ya está. Ya, vamos a... ahí. A ver, problema uno, ¿no? ¿Sí? En el problema uno, lo primero que tenemos que hacer es calcular, ¿sí? Nuestra ecuación de Euler, ¿no? Entonces, ya está. Vamos a tomarlo hasta ahí. Entonces, primero tomamos la funcional, que lo voy a volver a escribir. Tomamos nuestra funcional, ahí está. X', ¿sí? Y t. Esta funcional no es otro que x por x' menos x al cuadrado menos 2 x' menos x elevado al cuadrado. Seguro que ya van a empezar, chicos, y van a ver este control, ¿no? El cálculo de variación de control, ¿no? Donde ya con control también tiene su explicación, seguro el profe también les explicará ahí, que justamente la idea es controlar, ¿sí? Controlar a esta variable, ¿no? Vamos a controlar a él, ¿no? Y este va a pasar a ser mi control, ¿no? Entonces ahí, por eso que ustedes van a ver que de ahí se puede pasar así, ¿no? Donde ese U ya se controla, ¿no? Hay un control, ¿no? Para que tampoco también sea descontrolado él, ¿no? Pero bueno,
Operando todo él, ¿sí? Operando sale él. ¿Sí? Operando sale él, ¿no? Y cuando uno quiere calcular, tomamos como variable f de x y f de x'. Si entonces yo derivo con respecto a x, acá sería menos 8x. Y si derivo con respecto a x, sería más 5x'. El siguiente con respecto a x, no hay x acá, hay x'. Recuerda que el x' es como mirarle otra variable, ¿no? Como mirarlo y, entonces no hay. Ahora, cuando derivamos con respecto a x', este primero de acá, esto es 0, ¿no? Porque eso no depende de x'. Él sí tiene x' y él tiene x', ¿no? Entonces, el primero que tiene x' sería 5x. Y el siguiente sería menos 4x', ¿no? Ahí está. Entonces, una vez que tenga él, ¿sí? Una vez que tenga él la ecuación de Euler, ¿sí? La ecuación de Euler nos dice lo siguiente, ¿no? F de x es igual a la derivada de esta función, derivada en x', pero ahora vas a derivarlo con respecto a t. Ojo, se deriva con respecto a t, ¿sí? A t, ¿no? Vamos a derivar con respecto a t. Entonces, f de x queda igual, ¿no? Sería menos 8x más 5x'. Ahora, todo él hay que derivarlo con respecto a t ahora, ¿sí? Entonces, derivamos cada uno de ellos con respecto a t. Entonces, 5 veces la derivada de x con respecto a t, menos 4 veces la derivada de x' con respecto a t. Pero recuerden que el x', ¿sí? No es otra cosa que la derivada de x con respecto a t. Eso es x', ¿no? La derivada de x con respecto a t, ¿no? Entonces, cuando yo hago la derivada, otra vez, acá, la derivada de x' con respecto a t, sería igual a la derivada con respecto a t de esta expresión, ¿sí? Derivada de x con respecto a t. ¿Pero qué viene a ser él? Viene a ser la segunda derivada, ¿no? Sí, la segunda derivada. Es por eso que acá escribo menos 8x más 5x' igual a 5x' y menos 4x segunda, ¿no? ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, él con él se cancela. Vamos a cambiar el color. Ahí está. Él con él se cancela. Y de acá tendría x segunda igual, ¿sí? A 2x, ¿no? Que si lo paso acá, este es un homogéneo, ¿no? De orden 2. Por eso que ustedes empezaron viendo ELSIO, ¿no? ¿Sí? Resolver, ¿no? Porque llegamos a ese planteamiento de una ecuación de Euler y llegamos a él, ¿no? Si no recordaríamos, si hubiéramos recordado, le diríamos, chicos, esto ustedes ya lo saben, ¿no? De frente escribieron la respuesta, ¿no? Entonces nosotros ya hemos visto él, ¿no? Entonces, este es una EDO, ¿sí? Homogénea, ¿sí? De orden 2 con coeficientes constantes, ¿no? Entonces, a esta EDO homogénea de orden 2 sabemos que podemos encontrar su ecuación característica. La ecuación característica, que sería lambda al cuadrado menos 2 nada más, ¿no? Igual a 0, ¿no? Y acá tengo que lambda vale más menos raíz cuadrada de 2, ¿no? Como es una homogénea, ¿sí? Y ya está rápido, ¿no? Entonces, acá tengo, por ejemplo, mi solución, ¿sí? De esta ecuación de Euler sería una constante C1, E a la lambda 1 raíz de 2t, más C2, E a la menos raíz de 2t, ¿no? Y ya está, ¿no? No hay que hacer solución particular ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, eso es lo mismo que hemos hecho en la clase anterior, ¿sí? Ahí no hay nada nuevo, ¿no?
¿Compartir los qué, Mojis? No te entiendo. Profe, me refería a los solucionar No, ciclos. no, esos son míos, chicos. Esos son míos de mí. Ay, profe, no se preocupe. No, de nada. Entonces, ahí tengo la solución, como ya llegamos ahí, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo usar lesiana o puedo usar él, ¿sí? Por ejemplo, ahí tengo una condición de suficiencia, la segunda derivada con respecto a XX', ¿sí? Corresponde a un candidato a máximo, ¿no? Así como lo podemos encontrar también en el Cerdá, ¿no? En el Cerdá me dice ello, ¿no? Tengo una condición de candidato a máximo, ¿no? Sí, a máximo. O sea que, ¿por qué es a máximo? Porque si esa segunda derivada es negativa, ¿sí? Entonces eso quiere decir que es cóncava, ¿no? Entonces tiene una condición a máximo, ¿no? Entonces quiere decir que esta solución es candidato a ser máximo, ¿no? ¿Sí? Tenemos nuestra condición inicial, ahí está, reemplazamos x1, y ahí es otro detalle, chicos, ¿verdad? Me he vuelto a recordar, ¿sí? ¿Sí? He vuelto a recordar un toque. Y entonces, veamos acá. Mm, yo he visto ese es del examen anterior, ¿ah? Imaginemos que ese es del examen anterior. Le dan datos x0 y le dan datos x1, ¿sí? En x0 hacían esto. Ahí está. Y está correcto. Ya está, perfecto. Y en x1 hacen esto. La pregunta es, ¿y por qué no reemplazaste 1 acá? ¿Sí? Y el problema es que alguien hizo esto, el alumno X, y se lo pasó al alumno Y, el Y le pasó a Z y Z le pasó a W. Por lo tanto, él cometió este error y se lo pasó a él, y se lo pasó a él, y se lo pasó a él, y todo lo que seguía de acá estaba mal, ¿sí? Entonces por acá tenía ceros, 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 y los ceros se fueron pasando, ¿no? ¿Sí? Los ceros se fueron pasando, ¿sí? Entonces, ese es el problema ahí, ¿no? Entonces, esos chicos, ya les expliqué, como todos han visto ahí, el problema está sencillo, no había nada dificultoso, ¿no? ¿Sí? Ha habido alumnos que han sacado 18, 17, ¿no? ¿Sí? Algunos que han sacado buena nota, pero hay alumnos que han sacado grave también, chicos. A ver, entonces, reemplazo mi condición inicial, ahí está, tengo esa condición inicial, x1 igual a 2, entonces ahí está, lo reemplazo, eso significa que t vale 1, entonces acá t vale 1, t vale 1, ya tengo él. Estos son números, esto ya no son expresiones, son números, igual a 2. Y a la condición de transversalidad va a depender en qué caso nos encontremos, ¿no? En qué caso. Si nos encontramos en t libre y x de t igual a 3, ¿sí? Es decir, t libre y estado final dado, ¿no? Entonces, si tengo él, entonces mi condición de transversalidad, ¿sí? Va a depender de esta expresión, ¿no? En t de t, ¿sí? Eso debe ser 0, ¿no? En el estado final, ¿no? Entonces, primero reemplazo x de t, como ya conozco acá el x, ¿sí? Conozco mi solución el x, lo reemplazo de t mayúscula, que no lo conozco porque es libre, no lo conozco, ¿sí? ¿No? ¿Sí? La idea acá, chicos, es conocer la constante C1, la constante C2, ¿sí? Y el tiempo T. Esa es la idea, ¿no? No puede quedar nada al azar, ¿sí? Tenemos que descubrir. Y ya cuando pasemos al siguiente tema, el cálculo de variación, pero con control,
la idea va a ser encontrar también las trayectorias de control, la trayectoria de estado, la de coestado y también las constantes y todo, ¿no? Y va a haber también casos ahí. Bueno, sigamos. Entonces, si ya tengo ¿sí? El de acá, entonces primero reemplazo y ahora uso la condición de frontera, perdón, la condición de transversalidad. Parece que hay que calcular esta expresión, ¿no? Ahí lo he hecho el cálculo yo, ¿sí? Lo calculo y tengo Por lo tanto, como evaluado en t, es decir, voy a evaluar x de t, x' de t, y debe ser 0, entonces al resolver ello, ¿sí? Acá tranquilamente es el de acá, eso sí lo puedo pasar ahí. Ah, ajá. Chicos, aprovechen este ciclo que el profesor está benévolo, ¿sí? Cuando era presencial era más complicado aprobar. El profe está poniendo exámenes facilitos, chicos, ¿eh? Está bien fácil su examen, sea de paso. El examen pasado todo bien fácil. A ver, entonces lo que yo tengo acá, ¿sí? En esta condición de acá, voy a interpretar esto para que vean de dónde sale él. Entonces, simplemente yo tengo acá menos 4x al cuadrado t más 2. Ya, un segundo, chicos. Chicos, eso. Entonces, y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, si uno resuelve acá, tendría x' al cuadrado de t, tendría 2 veces x al cuadrado de t. Entonces, como es una ecuación cuadrática, tendría x' de t más menos raíz de 2 por x de t, ¿no? Entonces, y como ya tengo y tengo ¿sí? Esto por dato tengo que este es 3, ¿no? ¿Sí? Eso es 3. Y acá va a aparecer un raíz de 2, ¿no? Entonces, como aparece raíz de 2, acá va a aparecer raíz de 2 por algo, ¿sí? Más menos raíz de 2 por 3. Entonces, este raíz de 2 con este raíz se cancela. Entonces, todo lo que está acá va a ser más menos 3. Y eso es lo que aparece ahí, ¿no? ¿Mm? De ahí. Entonces, ahí hay dos casos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya tengo mira. Este era el primero. ¿Sí? Ahí tengo un primero. Entonces, no voy a poner el completo, vamos a poner hasta acá. Desde acá. Entonces, eso mismo lo estoy escribiendo acá. ¿Sí? Ahí está, en ambos casos. Y el otro es lo que sale de acá. Uno con 3 y el otro con menos 3. Entonces ahí está. Uno con 3 y el otro con menos 3. Resolvemos ¿sí? Resolvemos de ahí tengo que C1 sale y C2 vale ¿sí? Pero, ¿sí? Que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos ahí que el T no lo está encontrando, ¿no? Mira, ya tengo que C2 vale 0 y tengo
que C1 vale L, pero hay algo que nos estamos olvidando, ¿no? La condición inicial, ¿no? Teníamos esta condición inicial, ¿sí? Recuerdan que teníamos la condición inicial, ahí está. Teníamos la condición inicial en 1, que sería C1 por E a la raíz de 2, más C2 por E a la raíz de 2, y esto valía 2, ¿no? Entonces, si yo reemplazo este resultado acá, C2, 0, ¿sí? Ya tengo C1, ¿no? Si reemplazo C2, 0, entonces todo esto sería 0, ¿no? Entonces acá tienes C1, ¿no? Ya tienes que C1 sería en este caso 2 por E a la menos raíz de 2. Entonces, y eso lo reemplazas acá, ¿no? ¿Sí? Lo reemplazas en esta parte de acá. Entonces tendrías 3E a la menos raíz de 2t igual a 2E a la menos raíz de 2. De ahí sale t, chicas, ¿sí? De ahí sale t, ¿no? Tomando logaritmos sale t, ¿no? Acá está el valor de t. ¿Sí? Ahí está t, ¿no? T sale 1.29. Recordemos que nosotros nos piden integrar, ¿sí? Integrar, resolver nuestro problema desde 0 hasta t. Eso significa que este t debe ser mayor, perdón, desde 1, ¿no? Desde 1. Entonces t debe ser mayor que 1, ¿no? Ese es nuestro problema. Tenemos que nuestra funcional, ¿sí? Es desde 1 hasta t, ¿ven? Desde 1 hasta t. Por lo tanto, eso quiere decir que t es mayor que 1. Acá sale 1.29, está bien, ¿no? En el siguiente caso, haciendo lo mismo, me sale que t es 0.71, ¿sí? Por lo tanto, no cumple, entonces la segunda no sería respuesta, ¿no? Por eso ahí les escribo que este último no puede ser solución. Por lo tanto, la única solución que podría ser sería el primer caso, ¿no? Y como ya tengo el valor de C1, C1 recuerda que es 2 elevado a la e menos raíz de 2, es un número, ahí está, 0.16 aproximadamente, por e elevado a la raíz de 2 décimos, ¿sí? Y ya está. Donde t varía desde 1 hasta el t mayúscula, que la acabamos de encontrar, 1.29, ¿no? Y ahí con eso, chicos, tenemos hasta ahí nuestra condición de transversalidad me ha ayudado a encontrar este t que estaba libre, ¿no? Para eso está la condición de transversalidad, ¿no? Me ayuda a encontrar a ese t que estaba libre y ya está, ¿no? Ya no está libre, mira, ¿sí? Me dice para que se cumpla todas las condiciones que estás pidiendo, ese t debe ser aproximadamente 1.29, ¿no? Y la misma idea, ahora el otro caso, ¿no? T dado, pero x4 libre, ¿sí? O sea, estado final libre. Entonces recordemos para él, la condición de transversalidad es el, ¿no? Que f de x', ¿sí? En el t igual al t dado 4, ¿sí? Debe ser 0, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo el, ¿no? Reemplazo, ¿sí? Reemplazo. Esto se encuentra reemplazando en f de x'. ¿Quién es f de x'? F de x' es él. Entonces se va a reemplazar 5x menos 4x'. Como ya tengo el x, ahí está el x, lo reemplazo ahí 5, lo multiplico por 5 y después lo derivo, ¿sí? Lo derivo y lo multiplico por menos 4. Lo sumo, ¿sí? Y reemplazando este valor, ¿sí? Reemplazando el valor de t igual a 4, me queda toda esta expresión. Esa expresión, acá son números, solamente hay que hallar C1 y C2, ¿sí? Y con la condición inicial que teníamos, me sale que C1 sale este valor, ¿sí? Y C2 sale este valor, ¿no? Por lo tanto, ahí tengo que esta solución es candidato a ser, mira, en este caso, y t final está dado, ¿no? Hay otros casos que también lo han visto ahí, cuando tenemos final libre y estado final libre, también tenemos cuando es acotada superiormente, es acotada inferiormente, entonces tienen ustedes que escribir, yo les sugiero, chicos, que los estados ahí, para la condición de transversalidad, lo escriban en una hojita en su cuaderno,
cada caso, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan su examen, ya al toque apliquen cuál es la transversalidad ahí, ¿no? Recuerden que las aplicaciones de las condiciones de transversalidad tiene por objetivo encontrar todas las constantes y si el T es libre, también encontrar ese T libre, ¿sí? Para eso son los estados de transversalidad. Vamos al problema número 2. Chicos, ¿alguna pregunta con el problema número 1? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos, con el problema 1? ¿Quedó claro el problema número 1? Bueno, voy a suponer que sí, chicos. ¿Sí? Ok. En el problema, se dan cuenta, chicos, que el problema número 1 con respecto a su examen simplemente ha cambiado en las condiciones finales nada más, ¿no? Que ya no está dado, o el tiempo no es final, no está dado, ¿no? Entonces, simplemente para esos casos, condición de transversalidad, ¿no? A ver, ahora el problema 2 es una generalización de la funcional como les mencionaba, ¿no? Entonces, si yo tengo una funcional que tiene más de la primera derivada, tengo segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. Entonces, la condición o la ecuación de Euler va a estar dada de esta manera, ¿sí? Va a estar dada de esta manera, ¿no? Vamos a escribirla ahí. No está complicado, por intuición uno lo puede entender, ¿no? Entonces, esta es la funcional, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi funcional es f, x, x prima, x segunda, x tercera, y así sucesivamente, ¿no? X enésima derivada, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Hasta ahorita lo que nosotros hemos visto es este caso, ¿no? X, x prima y t, ¿no? ¿Sí? Ese es el caso que hemos visto hasta acá ahorita, ¿no? Y este acá tengo más derivadas, ¿no? Sí, más derivadas. Entonces, la ecuación de Euler acá, la ecuación de Euler era f de x, que es este que está acá, ¿sí? F de x menos, ¿sí?, la derivada con respecto al tiempo de f de x prima igual a 0, ¿no? Esa es la ecuación de Euler. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la ecuación de Euler para él? Me dice, ¿no? De Euler para él. Sigue siendo f de x, ¿sí? Menos la derivada de x, la derivada con respecto a t, de f de x prima. Ahora si está menos, ¿sí? Si aquí era menos, el que sigue ahora es más, ¿sí? Va a seguir más, y va a ser la derivada, ¿sí? La segunda derivada, mira, con respecto a t, ¿sí? Es la segunda derivada de f de x segunda. Si tuviésemos uno más, sería menos ahora la tercera derivada, ¿sí? Con respecto, sería de f de x tercera. Y de ahí sería más, menos, así sucesivamente, ¿sí? Más, y así sucesivamente, hasta el último, igual a 0, ¿no? Como se dan cuenta, no tiene nada de complicado, sino nada de complicado hacer esas derivadas, ¿no? Entonces, en nuestro ejercicio, ¿sí? En nuestro ejercicio, tenemos, para aplicar simplemente, hay que aplicar ese resultado, ¿no? Tengo este problema. Entonces, en nuestro ejercicio tenemos Celsius, ¿sí? Entonces, en él, veamos, ¿no? Nuestra funcional, ¿sí? La funcional x depende de x, depende de la primera derivada, depende hasta la segunda derivada. Y con tesio, ¿no? ¿Sí? Profe, no hay primera derivada, no interesa si hay o no, ¿sí? Tengo que ir hasta la segunda derivada, ¿no?
Entonces es x segunda elevado al cuadrado menos x al cuadrado más t al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular f de x, ¿no? F de x sería menos 2x, ¿sí? Necesito calcular f de x prima, no hay, 0. Necesito calcular f de x segunda, ¿sí o no sé? F de x segunda sería 2 veces x segunda elevado a la 1, ¿no? ¿Se acuerdan en el anterior solamente calculábamos los dos primeros nada más, ¿no? ¿Sí? En el anterior que hemos venido practicando calculábamos los dos primeros nada más, ¿no? En cambio ahora, si hay segunda derivada también a él, y si hay tercera hasta la tercera, ¿no? Una vez que ya he calculado todas esas derivadas, ¿sí? Ahora tengo que hacer ello, ¿no? Entonces reemplazo en mi ecuación de Euler. Entonces mi ecuación de Euler, ¿sí? La ecuación de Euler sería así, ¿no? F de x menos la derivada con respecto a t de f de x prima más la segunda derivada con respecto a t de f de x segunda, y como no hay más sería igual a 0, ¿no? A ver, f de x igual. Vamos a calcular las derivadas por separado. Bueno, acá no hacemos problema porque la derivada con respecto a t de esa función nula, esto es 0. Acá no hacemos problemas, ¿sí? Entonces, en él no hay problema para él. El problema viene en el siguiente, ¿no? Tenemos hasta la segunda derivada. Calculamos en este caso, ¿sí? Acá tengo que calcular la segunda derivada de esa función, ¿no? A ver. Sí, tengo que calcular la segunda derivada de esa función. Entonces tendría que haber. Entonces, la primera derivada con respecto a t de f de x segunda, ¿sí? Entonces, la primera derivada con respecto a t sería el, ¿no? 2 no se deriva, el sí, ¿no? Sería la primera derivada, el. Sería 3, ¿no? Ahí está, ¿no? Estamos derivando con respecto a t, ¿sí? De él, ¿no? Otra vez, ¿no? La segunda, otra vez vamos a derivar, ¿no? ¿Qué es la segunda derivada de él? Acá lo voy a escribir para que quede claro. Lo que estoy haciendo es, el 2, la constante puede salir, ¿no? Derivada con respecto a t de x segunda, ¿no? Y que era él 2 veces x tercera, ¿sí? ¿No sé? Entonces, el de acá, sería el de acá, f de x segunda, ¿no? Eso significa derivada con respecto a t, la derivada nuevamente con respecto a t, ¿sí? De f de x segunda. Esto lo tengo acá, miren. Entonces eso sería la derivada con respecto a t de 2x tercera, ¿no? Y esto sería 2x cuarta, ¿no? 2x cuarta. Entonces acá tendría, reemplazando, ya tengo el f de x es menos 2x, más la segunda derivada sería 2 veces x cuarta, ¿sí? Y eso sería igual a 0, ¿no? Por lo tanto, S2 con S2 se cancela. Y tendría acá x cuarta menos x igual a 0, ¿no? Esto es una EDO homogénea. ¿Sí? Es una EDO homogénea. Una EDO homogénea de orden 4, ¿no? De orden 4. ¿Sí? Orden 4. Entonces, su ecuación sería lambda a la cuarta menos 1 igual a 0. Entonces acá tengo 4 raíces, ¿no? Lambda 1 vale 1, lambda 2 vale menos 1, lambda 3 vale i, y lambda 4 vale menos i, ¿no? ¿Cómo escribimos nuestra EDO? ¿Sí?
Entonces nuestra solución, nuestra E2 sería así. C1 por E a la lambda 1 por T. Más C2 por E a la lambda 2 por T. Más, en este caso, cuando es complejos, sería, ¿recuerdan cuando era complejos? Vamos a recordar acá. Cuando este era complejos, ¿sí? Era de esta forma E a la parte real de lambda, ¿sí? Por C1, en este caso ya no es. Eso es coseno de la parte imaginaria de lambda por T, ¿sí? Más C2 seno de la parte imaginaria de lambda por T, ¿sí? Entonces acá, ¿quién sería? Parte real, 0, ¿no? Entonces E a la 0 es 1, ¿no? Acá por T también, ¿no? Por T. Entonces simplemente hay que dar, bueno, en este caso llamarle C3 y C4, ¿no? Ya está. Entonces sería C3 por el coseno de la parte imaginaria, 1, ¿sí? 1 por T sería T. Más C4, ¿sí? El seno de la parte imaginaria de T, que sería T. Y ahí está, ¿no? Tengo mi solución de miedo de cuarto grado, ¿no? Y ahí hay que reemplazar las condiciones de frontera, ¿no? Que tengo que x0 vale 1, tengo que la primera derivada en 0 vale 0, tengo que x en pi medios vale 0, tengo que x' en pi medios, ¿sí? Vale menos 1, ¿no? Entonces simplemente es cuestión de derivar y reemplazar y resolver, ¿no? Hay que encontrar, como tenemos 4, ¿sí? 4 condiciones, eso me va a servir para hallar C1, 1, 2, ¿sí? 3 y 4, ¿no? Un sistema y de ahí salen los 4 valores, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Entonces, esa es la idea para ese problema. ¿Quedó claro, chicos, ahí? ¿Se entendió, chicos, ese problema? ¿Se entendió la idea? No se olviden de ahí de las derivadas, lo he hecho paso a paso porque su problema está en las derivadas, ¿no? No está en aplicar el método, ¿sí? El problema está en la derivada, ¿no? Entonces, una vez que encuentren, salen los valores, ¿no? Bueno, acá tengo que corregirlo, ahí me había equivocado. Bueno, pasemos a la pregunta 3, chicos, ¿sí? La pregunta 3. En la pregunta 3 me dicen, los ingresos a largo plazo de una firma depende del stock del capital según la siguiente ecuación. Para incrementar el stock de capital, la firma incurre en costos que dependen, ¿sí? Para incrementar el stock de capital hay que subir ese stock de capital, ¿no? Entonces, la firma incurre en costos que dependen de manera cuadrática a la inversión realizada, ¿sí? Profe, ¿cómo hago acá está, ¿sí? ¿No? Sí, ahí está, ¿no? Ahí me está diciendo, de manera cuadrática con respecto a la inversión realizada y, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de él, ¿sí? De esta manera. Entonces, y me dice también, con lo cual, ¿sí? Bueno, considera, dice, la depreciación es igual a 0, porque también puede haber depreciación, con lo cual la función de costo sería igual a él, ¿no? De este modo la función de beneficios queda determinada de esta manera, ¿no? U es la función de beneficios. Bueno, ahorita vamos a ver qué nos pide. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en ese problema es identificar, ¿sí? ¿Cuáles son las variables? Porque ya cuando estamos en un problema económico, ¿sí? Tenemos datos, pues, chicos, ¿sí? Datos, ¿no? Entonces, ahí me hablan que el ingreso es sí, entonces I es el ingreso, ahí está, ¿no? I es el ingreso. Ya tengo acá, I es el ingreso, ¿no? La firma, a largo plazo, la firma depende del stock del capital, o sea, el ingreso depende del stock. El ingreso I depende del stock, o sea, K es el stock, entonces K de T es el stock del capital. Ahí está. Dice, para incrementar ese stock, o sea, para incrementar K, ¿sí? Incrementar ese stock, la firma incurre en costos que dependen de manera cuadrática de la inversión realizada. Y, o sea,
Y esa I minúscula es la inversión que va a realizar. Y esa inversión depende de K, me dice, ¿no? Del stock, ¿sí? Es lo que me dice, ¿no? Esa inversión depende del stock, ¿sí? Y ahí está, ¿no? ¿Cómo depende del stock? Ahí está. La inversión depende del stock, ¿sí? De K. Ahora, ¿qué más me dice? Asumiendo que la depreciación es igual a 0, no lo escribimos porque no tenemos depreciación, sino tendríamos que agregarle, ¿sí? Que es equivalente a la variación del stock del capital. O sea, esta inversión es la variación, mira, variación, ¿sí? Entonces, la variación es la derivada, ¿sí? Cuando me hablan variación del stock del capital, me está diciendo él. Por ejemplo, no necesitan escribirme él, ¿sí? Pero acá lo está escribiendo, por si acaso no sepas cómo interpretaré, ¿no? Es la variación del stock del capital. Cuando me hablen de variación es derivada, ¿no? La derivada es la variación de algo, ¿no? La razón de cambio de algo, ¿no? Entonces, esta es la variación que va a sufrir en el tiempo el stock del capital, ¿no? El cual el costo, ¿sí? Depende, ¿sí? El costo va a depender de la variación, me dicen, ¿no? Entonces, ese costo, ¿sí? Ese costo en el que va a incurrir va a depender de la variación, depende de I. I cuadrático, ¿no? Esto recuerda que sería I al cuadrado más 2I, ¿no? Es cuadrática, ¿no? ¿Sí? Pero como este I es K', le están poniendo K' y K', ¿no? Es lo que decía acá, ¿no? Depende de manera cuadrática de la inversión I. Ya le han reemplazado por K', ¿no? Claro, si a mí no me dieran, me dijeran de esa manera, tendría que escribir AK' al cuadrado más BK' más C, ¿no? Y me deben dar alguna condición para ir a encontrar esa constante, ¿no? En este caso ya me dan la condición, ¿no? De este modo, la función beneficio, entonces U es la función beneficios, ¿no? Beneficios, ahí está, ¿no? Entonces hemos identificado todo, mira, tenemos que K es el stock, I es la inversión, I mayúscula es el ingreso, C es el costo y U es la función beneficios, ¿sí? Entonces ya tengo la función beneficios que depende de K, K' y el tiempo, ¿no? ¿Sí? Todo depende del tiempo, ¿no? Ahora, teniendo presente él, ahora sí recién identificado él, vamos a la parte A, ¿no? La parte A me dice, encuentre la trayectoria del stock del capital, o sea, encuentre de K, ¿no? La trayectoria de K, hay que resolver. Cuando me dice la trayectoria hay que encontrar justamente ese valor, ¿no? De K. Que maximice, hay que maximizar esta función, el valor presente de los beneficios descontados a una tasa de 10%, ¿sí? ¿No sé? Entonces, esos beneficios hay que maximizarlo, ¿sí? Pero se va a descontar con una tasa de descuento, me dice, ¿no? Del 10%, ¿sí? Con un horizonte temporal infinito, me dice, ¿no? Entonces yo tengo con un horizonte temporal infinito, ¿no? Considere el stock del capital en 10 unidades. A ver, entonces, veamos qué nos está queriendo decir toda esta línea de acá. Toda esa línea ahí me dice, ¿no? Encuentra el territorio. Entonces acá nos piden encontrar, nos piden hallar KDT. Esto nos piden hallar. Entonces hay que encontrar KDT, ¿no? El stock del capital. Que maximice. Entonces vamos a maximizar, ¿sí? Vamos a maximizar una funcional que depende de lo que quiero hallar, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Ahí está. Esa funcional, ¿sí? ¿Quién es? Es, me dice, en horizonte temporal infinito, entonces va desde un estado inicial al infinito, ¿sí? ¿De quién? Vamos a maximizar los beneficios, entonces acá viene beneficios, ¿no? Beneficios. Y los beneficios era una función U que depende de K, K' y T, ¿no sé? Y descontado, entonces acá va a haber un factor de descuento, ¿sí o no? ¿Sí? Un factor de descuento, ¿sí? El factor de descuento, ¿sí? Ese factor de descuento sería E a la tasa, ¿sí? Va a descontarse por T, donde L es la tasa, ¿no? Sí, la tasa de descuento, ¿no? ¿Qué es dato, no? ¿Sí? Esa tasa de descuento por dato es el 10%,
el 10%, eso es 0,1, ¿no? Sí, 0,1. Descuento porque va a descontar, ¿no? Por eso aparece menos, ¿no? Y al final DDT. Pero yo no sé dónde empieza, ¿sí? Dice, considere el stock inicial, o en el tiempo inicial, inicial es en el tiempo cero, ¿sí? Entonces acá el stock, K es el stock inicial al inicio, 10 unidades. Y ya tengo, mira, mi problema, ¿sí? Tengo mi problema, ¿sí? Justamente de cálculo de variaciones con horizonte infinito y con factor de descuento, ¿no? Que ya les expliqué para qué sirve el factor de descuento, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que tengo ahí. ¿No? Tengo el, ¿no? Entonces, habrá que resolver esa funcional, ¿sí? Esa funcional. Entonces, para resolver ello, ya ese es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Tomamos en este caso la funcional, ¿sí? La funcional sería, en este caso, una función que depende de él y él, ¿sí? Que sería u, k, k', t por e a la menos delta t, ¿sí? Ahí está. Entonces, eso es lo que me está pidiendo ahí, ¿no? Y en este caso, yo tengo el u, ¿no? ¿Sí? El u ya lo tengo. Entonces, acá lo que hay que calcular, como solamente tengo hasta la primera derivada, simplemente hay que calcular k, f de k', ¿sí? Y la ecuación de Euler sería el f de k menos, si quieres decir, la derivada con respecto a t de f de k' igual a 0, ¿no? Simplemente, ¿no? Porque tengo hasta k', ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. Como ya lo he hecho, y ya lo reemplacé u, porque este es dato, ¿sí? Él es dato. Entonces, ahí está. Nuevamente, chicos, cuestiones ahí, derivar bonito, ¿sí? Ahí está, ya tengo, mira, mi funcional, que ahí está, lo estoy escribiendo la funcional, reemplazando u, calculo f de k, derivo bonito, y f de k', reemplazo en la ecuación de Euler, ¿sí? Y tengo el sf de k, y lo derivo con respecto a t, no te olvides, con respecto a t, ¿no? Ahora hay que derivar esta función de acá, pero con respecto a t, ¿no? Eso es mucho lo que se han equivocado en el examen, ¿no? En el examen muchos no han derivado con respecto a t, ¿no? Han hecho maravillas por ahí, chicos. Una vez que tenga él, ¿sí? Simplifico, por ejemplo, voy a simplificar esta expresión, el factor de descuento, miren todos. Simplifico, ya no tengo él y va a quedar una ecuación de esta manera, ¿no? Y lo ordeno y me queda así. Ya tengo, recuerda que delta no es desconocido, es un número, ¿no? 0,1, ¿no? Entonces, este es números, 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 todos es constantes, ¿no? Y no es homogénea, ¿no? Entonces, ¿qué resolvemos? La homogénea primero, ¿no? Resolvemos la homogénea, ahí está, de esta manera, y tengo el, ¿no? Recuerda que delta es 0,1, entonces esto es conocido, es un número, esto también es conocido, es un número, ¿sí? No lo reemplazando, lo estoy dejando así, pero es un número, ¿no? Que se puede calcular, hagas tu calculadora y lo usas, ¿no? Ya lo calculas. Entonces, una vez que ya tenga, ahí me sale un lambda, ¿sí? Positivo y un lambda negativo, ¿no? Entonces, ya tengo ahí, mira, mi K de mi homogénea, ¿sí? El K de la homogénea sería él, pero como tengo solución particular, la solución particular sería este de acá, ¿no? Que también sabemos encontrar cuando es constante la solución particular, ¿no? Reemplazo y la solución general sería la suma de la solución homogénea más la particular, como ya lo hemos visto, ahí está. Ahora, nosotros tenemos acá condición inicial y vamos a tener ahora condición de frontera, ¿sí? Un toque, chicos, está molestando hace rato. ¿Sí? Entonces tenemos condición inicial y condición de frontera, ¿sí? Perdón, condición de transversalidad porque va al horizonte infinito, ¿no? Horizonte infinito. Entonces, la condición de transversalidad por ir al infinito, ¿sí? Es el límite cuando t tiene un infinito de f de k', ¿sí? Igual a 0. ¿Correcto? Entonces, esa es la condición de transversalidad por el horizonte infinito.
Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Profesor, f de k' lo tenemos acá arriba, ¿no? F de k'. ¿Quién es f de k'? Es e a la menos rho de t por esta expresión. Profe, ¿cómo encuentro él? Acá tienes la derivada de k. Y como la de k ya lo conoces, lo tienes que derivar, ¿sí? Este k. Y lo tienes que multiplicar, o si quieres dividir entre la parte positiva de él, ¿no? Y es lo que he hecho acá, ¿no? Entonces ahí está la derivada de k menos 2 entre él, ¿no? Entonces, convenientemente aplico, ahí lo paso arriba a multiplicar, si deseas, ¿no? Lo mismo. Recuerda que lambda 1 y lambda 2 son números, delta también son números, o sea, tengo todos, ¿sí? Entonces, es fácil comprobar, ¿sí? Acá. Recuerda que delta 1 era positivo. Entonces, ahí, entonces acá veamos, ¿no? Delta 1, si mal no me equivoco, era él. Perdón, lambda 2 era él. Él es claramente que es positivo y este es claro que es negativo, lo puedes calcular, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule lambda 1 menos él, ¿sí? Esto saldrá así. Y esto es positivo. Tengo lambda 2 menos él, ¿sí? Sería así. Y esto es negativo, sigue siendo negativo, ¿sí? ¿Y qué tiene en particular? En particular tiene, ¿no? Que si yo tengo, por ejemplo, límite de e cuando t tiende al infinito, de r de t, ¿sí? Si r es un número positivo, entonces esto sale más infinito. Y si r es un número negativo, eso sale cero, ¿sí? Sale cero, ¿no? Entonces, por eso hay que tener presente, ¿no? En el e a la r de t, depende del signo de r, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate acá, como el de acá, fijemos ese exponente de acá es negativo. Entonces, cuando tú tomes límite, esto va a salir cero, ¿no? Cero en el límite, ¿sí? Cero por algo cero. Este de acá también es negativo, ¿no? Porque recuerda que ρ era 0.1, este es negativo. Entonces, cuando tome el límite acá, sale cero. Recuerda que yo necesito, esto es lo que buscamos, ¿no? Eso buscamos. Ahora estamos en cálculo 1, chicos, ese ya es cálculo 1, ¿no? Buscamos que salga cero. Pero date cuenta que este de acá es positivo. Si C1, ¿sí? Acá, si C1 fuese distinto de 0, entonces ese límite, el límite de toda esa expresión, ¿sí? Cuando t tiene infinito, de toda esa expresión, saldría o más infinito o sale menos infinito, porque eso va a depender del signo de C, ¿sí? Entonces, pero yo no quiero que salga infinito, mira, yo necesito que buscamos que salga cero. Entonces, eso quiere decir necesariamente, si C1 es cero, ¿sí? Acá sí era distinto de cero. Si C1 es cero, entonces el límite cuando tiende al infinito de esa expresión va a salir cero, ¿no? Como yo busco que salga cero, porque eso es lo que estoy buscando, que salga cero, entonces necesito que C1 sea cero, ¿no? Entonces, y eso sale de la condición de transversalidad, ¿no? Recuerda que las condiciones de transversalidad es para hallar las constantes y todo ello, ¿no? Entonces ya tengo, mira, que C1 sale cero. Ya les expliqué cómo salió cero. Ahora tengo la condición inicial, que era acá 0,10, ¿sí? Entonces, reemplazando en esta ecuación de acá, en esta trayectoria de acá,
Recuerda que delta es un número conocido. Como C1 vale 0, entonces todo esto desaparece y me va a quedar toda esa expresión de acá. Entonces me queda, caso 0 es C2 más 25 menos delta igual a 10. De ahí tengo C2, miren, ¿sí? C2 saldría esta expresión, ¿no? Y recuerda que delta es un número, no le he escrito ahí el valor, pero, ¿no? Es un número, 0.1, ¿no? Entonces, él es conocido, él también es conocido, ¿sí? Y él es conocido, entonces ya tengo él, ¿no? La trayectoria de él. Y calculamos lesiana, ¿no? Lesiana, ahí está. Y esta lesiana, ¿sí? Que ya sabemos calcular lesiana, es f de x con las variables k y k', ¿sí? Entonces es una definida negativa, ¿sí? Es una definida negativa. Como es definida negativa, f es cóncava, ¿no? Chicos, como yo le mencionaba, ¿sí? Le mencionaba ahí, ¿sí? Le mencioné ahí hace un rato, ¿sí? El alumno X hizo mal, ¿sí? Ese alumno X lo pasó a Y le pasó a Z, Z le pasó a W, W le pasó a le pasó a B y todo se encadena. Como él hizo mal tiene 0, entonces él tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0 y todos tenían 0, ¿no? ¿Qué hizo él de mal? ¿Sí? El de acá calculó lesiana, ¿sí? Y puso así, 4001 y dijo, eso, ¿sí? F es cóncava, decía. Ya, entonces él le pasó a lo demás, ¿sí? Puso que F es cóncava, ¿no? Entonces, ¿qué puso Y? F es cóncava. ¿Qué puso él? Cóncava, 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 cóncava. Como todos pusieron, se copiaron del alumno que estaba mal, entonces todos ellos tuvieron 0, 0, 0, 0, 0, 0 y acumularon sus ceros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se confiaron en él que hizo mal. Si ustedes hubieran hecho solitos, ¿sí? Solitos, entonces le hubieran sacado 0, ¿no? ¿Sí? 0, ¿no? Esto es una definida positiva. Como es una definida positiva, F es convexa, convexa, ¿no? Entonces, ahí está, agarro mi cuaderno y encuentro que eso es convexa, ¿no? 1, 2 se pueden equivocar, chicos, pero varios, ¿sí? Varios, y digo varios, ¿sí? Se han equivocado y todos han puesto cóncavas y todos, ¿sí? Entonces, eso significa, es claro, ¿sí? Significa que todos copiaron del mismo que le pasó mal, ¿no? Y eso ha habido varias preguntas que todos ahí le pasó mal y todos en cadena contestaron mal y los ceros eran más fáciles, chicos, era más fácil encontrar ceros ahí, ¿no? Si ahí está mal, todo eso está mal, ¿no? Ya, entonces 0, 0, 0, 0, 0, ahí, ¿no? En este caso él es definida negativa, entonces F es cóncava, ¿sí? F es cóncava. Como ya tengo que él es cóncava, entonces esa es una condición de candidato a máximo, ¿sí? A máximo, ¿no? Y justo lo que nos pide, ¿no? Máximo, ¿no? Máximo. ¿Sí? En el examen había uno que, por ejemplo, acá le decía mínimo y le salía candidato a máximo, por lo tanto no resuelve el problema, ¿no? Eso tenía que escribirse, ¿no? ¿Sí? Porque me preguntaban si resuelve o no. Entonces, como algunos escribieron cualquier cosa por ahí del alumno X que mantuvo un error, entonces todos escribieron cualquier cosa por ahí, ¿no? A ver, en la parte B, ya con eso encontré la trayectoria, esa es la trayectoria, mira, ya tengo mi trayectoria del stop, ¿sí? Es conocida porque todos los datos son conocidos. Ya en el solucionario voy a escribir los valores mejor ahí para que no se vea. Esto lo voy a enviar más tarde con solución, ¿sí? Lo voy a escribir al final reemplazando delta, ¿ya? En la parte B dice, demuestre que la inversión óptima en el periodo T, ¿sí? La inversión óptima. Entonces yo busco en mi tablita, ¿quién es la inversión? I. Ah, ya, me están hablando de I, ¿sí? Por eso acá me hacen referencia, ¿no? I asterisco, ¿sí? Ni siquiera tenía que escribirlo, ¿no? ¿Sí? Porque yo ya tengo la inversión. Es una fracción de beta de la brecha existente entre el stock del capital vigente, ¿sí? Que ya lo hallamos, ¿sí? El capital, el stock del capital y el nivel de capital a largo plazo, ¿no? Profe, no entiendo qué significa él. Significa que esta inversión óptima es una fracción, es decir, beta, un cuarto, 2/5, 5/7,
C beta, ¿no? Con este caso dice parte de, recuerda cuando te decía en el colegio, ¿sí? A ver, vamos a repartir esta torta entre 4, entonces estás haciendo una fracción, ¿no? A cada uno le va a tocar un cuarto de la torta, ¿no? Entonces, a cada uno nos va a tocar, ¿sí? Una fracción beta. Beta está entre 0 y 1, ¿sí? De la brecha existente entre el stock del capital vigente, ¿sí? El capital vigente es K asterisco, ahí está. Y el capital a largo plazo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es una brecha? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos años falta para llegar al 2025, no? ¿Sí? Entonces, este es a largo plazo, en el 2025, y este es en el presente. ¿Qué hago? La diferencia, ¿no? La diferencia. Esa es la brecha, ¿no? La brecha en tiempo, la brecha en cantidad, esa es una diferencia. Profesor, ¿me tienen que decir todo esto de acá? ¿Me lo tienen que escribir? No tienen por qué escribírtelo, ¿no? Porque eso está acá en el texto, ¿no? ¿Sí? Está en el texto eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces el alumno lo toma, cuando le ponen el texto, no lo sabe interpretar. Estamos acostumbrados simplemente a que nos den todo dato, ¿no? Entonces, chicos, hay que tener cuidado ahí. Pero bueno, entonces esto hay que demostrarlo, ¿sí? Demostrar. Entonces, yo tengo que demostrar que a esto debo llegar, ¿sí? A esto. Y tengo que identificar quién es este beta y quién es este K raya, ¿no? Ya está. A ver, entonces vamos a ver. ¿Quién era I? A ver, ¿quién este era I minúscula? ¿Sí? El I minúscula está por acá, ¿sí? Es decir, esta inversión, la inversión era la derivada del, en este caso, de Casio, ¿no? ¿Sí? Es decir, la variación del stock de capital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que derivarlo, ¿no? Entonces, como I es la variación del estado de capital, es decir, la derivada del estado de capital, derivamos, ¿no? Como ya lo tengo acá, acá está el estado de capital, entonces lo derivo, ¿no? Este exponente lambda 2 pasa a multiplicar esa constante, ahí está, ¿sí? Y esta, la derivada, esto es 0, ¿sí? Sí, 0. Ya tengo él. Entonces, ese lambda 2, ¿sí? Ahí está, mira, escribo lambda 2 menos lambda 2, y acá tendría profesor, ¿y cómo salió él? Recuerda que este 20e a la lambda 2 lo puedo despejar de acá, porque recuerda que tendría que aparecer K, ¿no? Entonces debe aparecer K. Entonces, esta expresión es lo que voy a despejar, mira. Esta expresión lo tengo acá, ¿sí? Entonces, una vez despejando él, va a salir K asterisco, que es él, menos esta expresión, ¿no? Y ahí está. Y como el menos ya lo factoricé, por eso sale de esta manera, ¿no? Y le he dado forma para que aparezca el K asterisco al final, ¿no? Ya está, pues, chicos. Identificando, beta es menos lambda 2, ¿sí? Ahí está. Que lo puedes ver que es un número entre 0 y 1. De ahí lo voy a escribir los valores para que lo vean al final, ¿sí? En el solucionario. Y K raya es 25 menos delta, ¿no? Y ya está. Entonces, hemos demostrado, cuando me piden demostrar, ¿sí? No significa que él lo reemplace, ¿no? Ah, lo que hacen en los exámenes, y eso está mal, ¿no? Dice, demuestre que la inversión óptima, ya, como ya me dan la fórmula, lo verifico, ¿no? Y ya está. No, eso no es, pues, chicos, ¿no? Ustedes tienen que partir de acá y llegar a esta forma, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Con los datos que están ahí, tienen que llegar a esa forma, ¿no? No de la forma, verificar que cumple, no, eso no es cierto. Y acá, bueno, después lo voy a dibujar, ¿sí? Entonces acá lo vamos a dibujar, ¿sí? De esta manera. Entonces voy a, voy acá, ¿sí? Acá está bien. Me dice, construye el diagrama de fase para la inversión capital a partir de la ecuación, ¿sí? Entonces voy a escribir él, ¿sí? Entonces él, me dice él, construya, y a partir de la ecuación de Euler que está por acá. Entonces voy a escribir esa ecuación de Euler. Y está. De él.
Entonces, vamos a interpretar esto. Me dice, construye el diagrama de fase, ¿sí? Del espacio inversión capital, es decir, I, ¿sí? Y el capital, ¿no? Entonces, me están pidiendo... Ajá. Acá tengo K y ahí tengo I, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Ahí está la inversión de capital y el K, ¿no? Eso me pide, ¿no? Inversión de capital, capital, ¿sí? Ahí está. Entonces me piden el diagrama de fase de él. Entonces, para poder graficar ese es bidimensional, entonces debo llevar a un sistema bidimensional. Un sistema bidimensional, ¿no? Entonces, eso significa que I le llamamos K', como mencionan ahí. Entonces, ¿eso qué significa? Que si tú derivas I, lo voy a escribir así para no confundir con el puntito, ¿sí? Entonces sería K segunda, ¿no? K segunda. Y esto lo vas a encontrar acá, ¿no? Entonces, él sería I' menos Rho I menos K igual delta menos 25, ¿no? Entonces, si uno escribe acá, tendría de esta manera, ¿no? Quedaría I' sería Rho por I más K más delta menos 25, ¿sí? Y el K', ¿sí? Ahí está, K', esto es igual a I, ¿no? ¿Sí? Acá está, K', mejor lo escribo así. Ahí está. Y acá le escribimos K segundo. Ya está. Entonces, como observas, a partir de él hemos construido él y reemplazado esto acá en la ecuación de Euler y tenemos nuestro sistema bidimensional, ¿no? Que ese sistema bidimensional también se puede resolver, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces acá tengo I', K', matricialmente, eso sí hemos aprendido también. Entonces ahí está. Y tienes una EDO matricial no homogénea, ¿sí? X' AX más B, que también sabemos resolver esa EDO, ¿sí? Sabemos resolver. Pero no me piden resolver, ¿no? En este caso me piden construir el diagrama de fase. Para construir el diagrama de fase tenemos que graficar las isoclinas, ¿no? Entonces las isoclinas vamos a graficarlo. Entonces hay que graficar las isoclinas, ¿no? ¿Y cómo se grafican las isoclinas? Las isoclinas se grafica de él igualando la cero, ¿no? Igualando la cero, igualando la cero. Entonces, I igual a 0 va a ser él, mira. Vamos a poner como una línea acá. Esto sería igual a 0. Lo voy a escribir un poquito arriba para que se note el color. Ahí está. Entonces, él sería I igual a 0. Mira. ¿Sí? Él es I igual a 0. La otra isoclina sería él, ¿no? Eso tiene pendiente positiva, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Acá puedes despejarlo. Vamos a despejar, por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, pendiente negativa, perdón, ¿no? El I, ¿sí? I, que es la segunda variable, ¿no? Sería menos, ¿sí? 1 entre Rho por K, ¿sí? Más 25 menos delta entre delta, ¿no? Perdón, entre Rho era, ¿no? Rho, no es delta. Sí, ahí está. Recuerda que Rho, no te olvides que Rho es 0.1, ¿no? Es un número, ¿no? Ahí está. Entonces, esta pendiente es negativa, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Pendiente negativa y debe pasar por este punto que es positivo. Entonces voy a dibujarlo de un color azul, ¿ya? Ahí está. ¿Quién viene a ser él entonces, no? El de acá, ¿sí?
no es otra cosa que esta isoclina, ¿no? ¿Sí? Ahí está. I igual menos 1 entre K, perdón, 1 entre Rho por K, más 25 menos Rho entre Rho. ¿Sí? Ahí está. Ya tengo que este es isoclina. ¿Sí? El equilibrio, ¿sí? Puedes encontrar el equilibrio. Es sencillo también encontrar el equilibrio ahí. En él. Pero vamos a hacer este diagrama de fase. ¿Cómo hacemos el diagrama de fase? ¿Sí? Entonces, recordamos, ¿no? Para el diagrama de fase, entonces yo necesito acá, voy a hacer el primero, el más fácil. ¿Sí? Vamos a mover esto un poquito más acá. Un poquito más allá, ya está. Vamos con él. Trazar una línea por acá, ahí está. A ver. K' igual a I, ¿sí? Entonces, como K está horizontal, entonces tengo. Cuando I es positivo, entonces K' es positivo, se irá a la derecha, ¿no? Y si I es negativo, entonces será a la izquierda, ¿no? Ya está. Pero I es hacia arriba, ¿no? Como es hacia arriba, I es positivo encima del eje K y debajo del eje K, I es negativo. Entonces, veamos. Voy a dibujar con color verde, ¿ya? Entonces, I positivo acá arriba. Entonces, acá arriba, ¿sí? I positivo, acá se irá a la derecha, ¿no? Derecha. Acá también es positivo a la derecha. Recuerda, acá no va a dibujar tantos, ¿sí? Pero recuerda que si yo tengo dos, acá hay una región, dos regiones, tres regiones y cuatro regiones. Entonces tengo que ubicar en todos, ¿sí? En todos mis vectores, ¿no? Por ejemplo, acá, acá, y si sale así, los vectores y después el otro vector que de repente es así, así, no sé, ¿no? El otro vector. Entonces vamos a ubicarlo y ahí tienes cómo se comportan los vectores, ¿ya? En las cuatro regiones. Entonces, vamos a acabar de ubicar. ¿Sí? Ahora, abajo I es negativo, ¿sí? Abajo I es negativo. Vamos a extender un poquito. Ahí está. I es negativo, ¿no? A ver, entonces, si I es negativo, entonces la flechita va a ir a la izquierda, ¿no? Entonces acá abajo va a la izquierda. Y yo ubiqué en mis cuatro regiones en la izquierda. Ahora vamos con la otra, ¿sí? La otra isoclina. En la otra isoclina tengo I', ¿sí? Eso es igual a delta de I más K más delta menos 25, ¿no? Entonces tenemos el. Si I, ¿sí? Es mayor que menos 1 entre Rho por K más 25 menos delta entre delta, entonces ahí esto es positivo. Entonces, como es positivo, significa que esa flechita va a ir hacia arriba en I, ¿no? Y si I es menor que esta expresión, 1 entre K delta, ¿sí? Más 25 menos delta entre delta, ahí está, es negativo, va hacia abajo. Entonces vamos a completar. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Sí? Significa I mayor, significa encima de la recta. Encima de la recta. Y él significa debajo de la recta. ¿Sí? Entonces, encima de la recta, ¿sí? Entonces debemos dibujar flechita hacia arriba. Él está encima de la recta, ahí está. Él está encima de la recta, ahí está. Y él está debajo de la recta, entonces hacia abajo y hacia abajo, ¿no? Recuerda que las trayectorias cruzan de manera perpendicular a las isoclinas. Entonces, mira, acá hay una trayectoria que sale de acá. Va a cruzar de manera perpendicular y se va por allá. ¿Sí? Entonces, esta isoclina está yendo así, ¿no? Perdón, esta trayectoria está yendo así. ¿Sí? Igualmente, acá tengo mía una trayectoria que sale por acá, ¿sí? Y se va hacia allá.
Entonces, ahí está. Acá tengo una trayectoria, mira, ¿sí? Que sale de allá y se va hacia acá. Y finalmente, acá tengo una trayectoria que sale de acá y corta a él y se va hacia acá, ¿no? Sale de ahí y ahí está. Entonces significa que este puntito, el punto de equilibrio, que debe estar acá, ¿sí? Verifica lo que es el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene? Entonces, esto es un punto silla, chicos. Ese punto es silla, ¿no? Es un punto silla. Algo adicional, chicos, ¿sí? Algo adicional. Voy a volver a graficar esto, ¿sí? Porque no nos va a alcanzar el tiempo y hay otro problema similar a él. ¿Sí? Pero solucionar está todo, chicos, ¿ya? El otro problema es similar, ¿sí? El de abajo, el problema 4 es similar. Voy a volver a escribir. ¿Mm? Ya. No voy a escribir las isoclinas, mejor, ¿ya? Para que no se confunda ahí. ¿Sí? No voy a escribir las isoclinas. Acá está el punto de equilibrio. Ya vimos que ese punto es un punto silla, ¿sí? Pero recuerda que esta EDO, ¿sí? Esta EDO matricial que está acá, tú puedes encontrar los valores propios para él, ¿sí? Puedo encontrar sus valores propios, ¿sí? Sus valores propios. Entonces va a tener dos valores propios, lambda 1 y lambda 2, ¿sí? Valores propios, ojo, no confundir con los de arriba que encontré. Uno, ¿sí? Vamos a hacer y lo mismo, sí. Uno saldrá positivo y el otro saldrá negativo, ¿sí? Esto debido a que en este caso lo puedes calcular y ver que te va a salir de esa manera, ¿no? Cuando los valores propios sale positivo y negativo, entonces eso quiere decir que el punto es un punto silla, ¿no? Es un punto silla, ¿no? Y eso lo puedes observar por la determinante, ¿no? Porque la determinante de esta matriz A, lo puedes calcular, es, perdón, acá era, este no era acá, este es 1, pero ¿no? A ver, este es 1, no, acá no, 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces, puedes ver que la determinante sale -1, es negativo, ¿sí? ¿Sí? Negativo. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, ahora, cada valor propio va a generar un vector propio, ¿sí? Vector, lo voy a llamar vector propio lambda 1, ¿sí? Y así lo voy a escribir, lambda 1 positivo, y ese vector propio para lambda 2 negativo, ¿no? Entonces, esos vectores propios, ¿sí? Me va a generar un subespacio, ¿sí? Un subespacio. Un espacio E, ¿sí? Un subespacio E. ¿Sí? Ese es un espacio E. Eso es su espacio. Si el lambda es positivo, ¿sí? Si el lambda es positivo, eso será un espacio en su espacio inestable. Y si el lambda es negativo, será estable, ¿sí? Estable. Profe, ¿cómo lo voy a observar esos subespacios? ¿Sí? Esos subespacios lo vas a observar así, ¿sí? Son, subespacios en este caso son rectas, ¿sí? Son rectas. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, acá con verde, ¿sí? Y vas a anotarlo así, ¿no? Vamos a bajar la intensidad del más delgadito. Eso como los vectores propios son vectores, ¿sí? Eso tiene la dirección de un vector, ¿sí? Profe, ¿cómo? Ahorita vamos a escribir los subespacios para que más o menos veas, ¿no? Igual el solucionar lo voy a poner, chicos. Acá será un subespacio E, ¿sí? Un subespacio E.
Y acá hay un subespacio E. Ahorita vamos a escribir si es estable o inestable. Fíjate. Esta trayectoria, ahora sí lo voy a escribir la misma que está acá. Ahí está la misma trayectoria. Mira, si te das cuenta, lo vuelvo a escribir ahí. Por eso estoy escribiendo con el mismo color. ¿Sí? Con el mismo color. Entonces, observamos que esta trayectoria era así. Esta trayectoria es así. Esta trayectoria es así. Y esta trayectoria es así. ¿Eh? Date cuenta que esa trayectoria ya le expliqué cómo salieron las trayectorias, ¿no? Y ahí te das cuenta que por acá están los vectores, ¿no? Acá lo voy a escribir, pero lo voy a bajar, ¿no? Ahí están las líneas, mira. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Esas líneas, por eso le he sacado otro gráfico, para que no se maltrate mucho el gráfico. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que mira, en esta trayectoria, cuando nosotros nos vamos acercando, ¿sí? Nos vamos acercando, mira, si yo voy yendo él, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo a este punto de equilibrio? ¿Qué estoy haciendo yéndome por este espacio, subespacio? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo, chicos? A ver, ¿qué está haciendo cuando yo estoy yendo por él? ¿Qué está haciendo al punto de equilibrio? Acercando. Te está acercando. Y si me voy por acá, igual, ¿no? Igualito. Entonces, eso significa que este es el subespacio estable, ¿sí? Ahora vamos al otro, a ver. ¿Qué va haciendo por acá? ¿Qué pasa si voy por acá? ¿Qué estoy haciendo con respecto al punto de equilibrio? Se aleja. Me estoy alejando. Entonces, cuando uno se aleja, ¿se acuerdan qué pasaba cuando se alejaba? Era el inestable, ¿sí o no? Sí, el inestable. ¿Sí? Entonces ahí tengo, ¿no? Es uno estable y otro inestable. Entonces, ¿cómo sería la interpretación, ¿no? Una interpretación económica. Por ejemplo, a medida, ¿sí? Que el stock del capital, porque este es stock de capital, a medida que el stock del capital aumenta, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos acercando al equilibrio. Pero ¿qué va pasando con la inversión? La inversión, a medida que él aumenta, ¿qué va pasando con la inversión? Se va alejando, ¿no? Ahí está, mira, esta trayectoria. A medida que nosotros, el stock del capital, ¿sí? Aumenta, la inversión se va alejando, ¿no? La inversión se aleja, ¿no? Entonces, igualmente él, ¿no? A medida que él se acerca al estado del capital, él se va alejando, ¿no? A medida que nosotros nos acercamos, disminuye el capital, ¿sí? El estado del capital, igual también se aleja, mira, ¿sí? La inversión, ¿no? Disminuye, se aleja, ¿no? Eso por ser un punto silla, ¿no? Mientras uno trata de acercarse, el otro se trata de alejarse, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Por eso, cuando uno va su espacio estable, el otro va en el espacio inestable, ¿no? Entonces, eso aprovechando ahí, porque la otra pregunta que está en la 4 es similar a esto. La idea es similar, ¿sí? Ahí vamos a ver la solución, van a ver que es similar, chicos, ¿sí? Entonces, ¿se entendió, chicos, la idea acá? Ahora, ¿cómo se encuentran los subespacios? Los subespacios simplemente es un punto de paso más la dirección del vector, ¿sí? Los subespacios, un subespacio E, ¿sí? Viene dado por todos los puntos X, Y, ¿sí? Es una recta, como se dan cuenta es una recta, ¿no? Que está en R2, por ejemplo, tal que los puntos X, Y está dado por un punto de paso, que podría ser, ¿sí? Puede ser el punto de equilibrio, podría ser, ¿no? El punto de equilibrio, más T veces un vector, ¿sí? Ese vector. Profesor, si es el espacio estable, entonces voy a escoger el vector B1, vector B2, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que es estable y estable? Por los vectores, ¿no? Va a ser inestable cuando, en este caso, el lambda 1 es positivo, por lo tanto, él será el vector de lambda 1, ¿no? Sí, positivo, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Y este tiene la dirección lambda 2, ¿sí? Es negativo, ¿no? Entonces lambda 2 es negativo, entonces esto será el vector lambda 2 que es negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es un vector, ¿no? ¿Sí? Y los vectores ya sabes cómo encontrarlo, ¿no? ¿Sí? Los vectores ya sabemos cómo encontrarlo acá, ¿no? Entonces, para cada lambda encontramos su vector y para cada vector encontramos su subespacio, ¿no?
Entonces, esto será el inestable y esto será el estable, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la manera de poder encontrar. ¿Correcto? Entonces, ahí, chicos, ¿sí? Bueno, en este caso, no, en este problema no me piden no me piden eso. Ah, perdón. Creo que lo cerré. Y acá lo vuelvo a abrir. Ya está. Ya. En este caso, fíjense, en este problema solamente me pide que construya el diagrama de fase. Nada más. Es lo primero que hice, ¿no? Pero en la parte, ahí está todo, ¿sí? En este problema 4, que también te das cuenta que es horizonte infinito, ¿sí? Es muy parecido, pero acá me dice, mira, introduzca esta variable y igual k', la misma idea, solamente que está con mayúscula, y mediante el diagrama de fase del sistema Llave verifique que el ítem A se obtiene viajando al noreste de la gama estable, ahí está, la gama estable, el espacio estable, y verifique geométricamente y analíticamente que acompañando el aumento de K, ¿sí? El estado del capital que le mencioné, la disminución constante en la tasa de inversión, ¿no? Así como les mencioné. La idea es la misma, miren, se dan cuenta que es muy parecido, solamente que ahora va a salir un número ahí, ¿sí? Igual tenemos, mira, nuestros subespacios, ahí está. ¿Sí? Tengo el parecido, miren, el problema es parecido, ¿no? Tengo el y su diagrama de fase que ya lo voy a graficar ahí, es la misma idea porque la determinante es negativa, ¿no? ¿Qué pasaba cuando la determinante negativa era un punto silla? Entonces va a haber uno que es estable y el otro que es inestable, ¿no? Entonces eso ya lo voy a dibujar ahí. Como se dan cuenta, la 4 es similar a la 3, ¿no? La idea es la misma, solamente es otro problema. Y en la 5, que es el último problema, chicos, también tengo uno de horizonte infinito, ¿sí? Ahí está. Entonces, nuevamente usamos, en este caso particular me dice que la función utilidad es logarítmica, ¿sí? Entonces, la función utilidad es un logaritmo, ¿sí? Ahí está. Por eso le he puesto ahí logarítmica, ¿no? Considerando en este caso la funcional, y igualmente, chicos, acá calculamos la ecuación de Euler, resolvemos la ecuación de Euler, ¿sí? Y me va a quedar una EDO de segundo orden homogénea. Resolvemos él y justo sale, mira, lambda 1 y lambda 2, ¿no? De esta manera. Otra vez se encuentra la solución, que es una homogénea. Reemplazamos la condición inicial, ahí está, que por dato me dice que es beta, ahí está, el capital inicial, ¿sí? El capital inicial es igual a beta, me dice, ¿sí? Ahí está. Y ahora tengo una condición de transversalidad, ¿no? ¿Sí? Que me dice, primero esta condición de transversalidad de acá es por horizonte infinito, ¿no? ¿Sí? Es por horizonte infinito. Pero si miras, si acá llegamos, esto sale cero, solamente que C2 no puede ser cero, ¿no? C2 no puede ser cero, ¿no? Y eso siempre va a salir cero, no depende de C1, mira, ¿sí? No depende de C1. Entonces, ahora acá hay otro dato, ¿no? Sí, acá hay otro dato. Me dice, el stock del periodo T mayor que 0 es igual a 0. ¿Esto qué significa? Significa ¿no? Que en el periodo K de T positivo para T libre, ¿no? ¿Sí? T libre. Ah, ya, eso se parece a él, ¿no? ¿Sí? Se parece a él, ¿no? Un estado que vimos por acá, ¿no? ¿Se acuerdan? K de T 0 y ahí está, ¿dónde está el primer problema? El no, T libre, ¿sí? Y K de T igual a 0, ¿no? Entonces, y él tenía que calcular esta expresión, mira, ¿sí? Esa transversalidad y igualarlo a 0, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá, ¿sí? Entonces, ahí está. Y a esa expresión que está ahí, entonces ya tengo el, ¿sí? Ah, acá, ya. Entonces, este es el número 4, no la 5, con razón decía, qué raro. En la 5, ahí está. Entonces le llamo g de t a esa expresión, lo calculo, ¿sí? Como ya conozco k, lo reemplazo y le tomo por esta condición que me dicen, que le acabo de decir, tiene que ser el en t, ¿sí? Reemplazar en el t mayúscula y quiero ese t que sea infinito, ¿no? Entonces ahí reemplazo t, y de ahí yo tengo por el mismo análisis que hice arriba,
C1 sale 0. Como C1 sale 0, reemplazando en 8 tienes el, ya tienes el, ¿no? Y en la parte B simplemente me dice, indique el signo que tendrá la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, ¿sí? En una tasa es una razón, ¿sí? Es una razón. Entonces, la tasa de crecimiento, ¿sí? Que ahí te ven en el calculado, la tasa de crecimiento es C' entre C, es una razón, ¿sí? Entonces, ese es el crecimiento que tiene. Y me piden saber qué signo tiene él, ¿no? El signo, ¿sí? Nada más, y es derivar, chicos, ¿sí? Como se dan cuenta, la idea es repetitiva en todos los casos, ¿sí? No hay nada nuevo. Entonces, como sugerencia, chicos, como sugerencia, y haciendo un pequeño resumen en los minutos que queda, ¿sí? Acá, como sugerencia, ¿sí? Sugerencia, chicos. Sugerencia. Primero, ustedes tienen que estudiar la condición de transversalidad. Lo apuntan, apúntenlo, chicos, ¿sí? La condición de transversalidad. Para los diferentes casos, ¿no? Para los diferentes casos. ¿Sí? Entonces, eso van a tener que hacer, ¿sí? Apúntenlo. No esperen que su otro compañero X haga mal para que todos tengan 0 otra vez, ¿no? ¿Sí? Ya está. El otro, ¿sí? El otro que deben tener presente es justamente las trayectorias, ¿no? Los diagramas de fase, ¿no? Diagrama de fase, ¿no? En los diagramas de fase, chicos, tienen que tener presente, ¿no? Estos casos, ¿no? Para poder graficar la trayectoria, ¿no? Si por ejemplo tengo así y tengo así, es evidente que la trayectoria sale así y continúa así, ¿no? Esa es la trayectoria. Entonces, el sentido que está yendo es así, ¿no? Por eso es importante graficar esto. Si yo grafico mal mis vectorcitos, ¿sí? Mis vectorcitos, grafico mal, entonces mi trayectoria va a salir mal. Y ahí se equivocan. Eso es fijo, chicos. Sí o sí, fijo que viene su examen. Fijo, ¿ah? 100% fijo. ¿Sí? En él. Entonces, si usted grafica mal la trayectoria, entonces ya fue el problema, chicos. Entonces, ustedes deben tener presente él, ¿no? Deben tener presente él. Si acá tengo X y acá tengo Y, ¿sí? Entonces, como X está horizontalmente, deriva, si es positivo, va hacia la derecha, y si es negativo, va hacia la izquierda. Como Y está vertical, si Y' es positivo, va hacia arriba, y si Y' es negativo, va hacia abajo, ¿sí? Así como lo hice, ¿no? Solamente hay que analizar el signo, ¿no? De las isoclinas, ¿no? Nada más. El otro era, ¿sí? Como con una matriz, como esa es una matriz, ¿sí? Es una matriz, esta matriz tiene valor propio, ¿sí? Un valor propio lambda. Y si tiene un valor propio, tiene un vector propio, ¿sí? Un vector propio, ¿no? ¿Sí? B de este lambda, ¿no? B ese de lambda. Y ese vector propio va a generar un subespacio, ¿sí? Un subespacio, ¿no? Un subespacio E de este vector, ¿no? Ese subespacio va a depender, si lambda es positivo, entonces ese subespacio será inestable. Y si lambda es negativo, este subespacio es estable, ¿no? Entonces ya sabemos que debemos dibujar en la dirección del vector, ¿no? Y por ejemplo, como no habíamos visto ahí, por ejemplo, imaginemos que mi B me salga 1, -3. ¿No me acuerdo? Profe, ¿cómo grafico mi subespacio? ¿Sí? Mi subespacio. Entonces, fíjate así. No, así no. Entonces, mira, es bien sencillo graficar. X1, ¿sí? Y en este caso, el otro es -3, ¿no? Y -3. Entonces tu vector tiene este sentido, mira. Tu vector está en este sentido. Eso quiere decir que si por acá está el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio,
entonces eso quiere decir que tu subespacio tiene que estar, debe ser paralelo, ¿no? ¿Mm? Mi subespacio tiene que ser paralelo a él, ¿no? Porque eso me da la dirección, ¿sí? Nada más, ¿no? Y ese es paralelo a este vectorcito, ¿no? A ese vectorcito. ¿Sí? Vector B, este vector B, ¿no? Esa recta es paralela, y ahí está. Eso sería el subespacio, ¿no? Esto va a ser el subespacio. El subespacio es una recta, chicos, sí, es una recta. Ahí está, ¿no? Y si yo tuviese otro vector, imaginemos otro, y con el término, imaginemos que el otro vector sea así, imaginemos, vamos a ponerle vector U, ¿sí? Entonces, el otro recta debe ser de esta manera, ¿no? Que debe pasar por el punto de equilibrio, ¿no? Y este es el subespacio, bueno, vamos a ponerle para U, ¿sí? Y este es el subespacio para B, ¿sí? Profe, ¿necesariamente tienen que ser perpendiculares? No, hay casos que le va a salir así, ¿sí? Hay casos que le va a salir así. Hay casos que le va a salir de manera perpendicular, hay casos que le va a salir de manera distintas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ver, ¿sí? Pero todos pasan por el punto de equilibrio, chicos, ¿ya? De esa manera. Entonces, ya con eso, chicos, he terminado ahí, se ha terminado la clase. Repasen, chicos, más rato se les sube el solucionario, falta hacer los grafiquitos nada más y les sube el solucionario. ¿Alguna duda, chicos, ahí para terminar la clase el día de hoy? ¿Alguna duda, chicos, ahí? Todo bien, profe. Todo bien, ya, chicos. Practiquen, repasen, ¿sí? He tratado de ser lo más explícito posible, chicos, ¿sí? Sugerencia, chicos, estudien, estudien. Hay algunos que están yendo de mal en mal, ¿sí o no sé? Hay algunos que estaban mal y han ido bien, ¿sí? Otros que estaban bien y han ido a mal. Entonces, y como se han dado cuenta, chicos, como les digo, el profesor este ciclo está benévolo, es decir, aprovechen, ¿sí? Porque la práctica estaba muy sencilla, chicos, sinceramente esa práctica estaba muy sencilla, ¿sí? Y esta práctica de acá también no está fácil, pero va a ser sencilla siempre y cuando han entendido la clase el día de hoy. Si ustedes no han entendido, entonces ya está grave, chicos, ¿no? Y entonces, obviamente, como se han dado cuenta, una cosa, y hágale presente a sus compañeros, ¿no? Los que no asisten, ¿no? Los que se van rápido, ¿sí? Si el alumno no asiste, no va a entender esto, porque esto no está, chicos, en el solucionario, ¿no? Y a veces ver el video es una cosa y estar presente es otra cosa. Bueno, nos vemos, chicos, cuídense, hasta luego. ¿Sí? Muchas gracias, Nos profesor. vemos, chicos.